Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento. Es decir, material bibliográfico y también gráfico desde 1960 en adelante. Con el fin de acercar a nuestro público a la lectura, escritura, al aprendizaje de nuestra historia, venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Quisiéramos empezar esta tarde en compañía de Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos permite servir a todos ustedes, nuestros lectores, de cortesía, un delicioso café con calidad de exportación. Ustedes pueden también pasar a disfrutar en Demos Café, que está ubicado en la avenida San Martín, calle 5 Este. Quisiéramos de igual manera agradecer a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares. Fundación Cotas tiene como misión promover los valores y principios del cooperativismo. Apoya, fomenta y desarrolla actividades de educación, capacitación y formación cívica ciudadana. Esta tarde es muy importante, ya que presentaremos la conferencia Hallazgo de primera evidencia humana de 8.500 años en Santa Cruz. Iniciaremos la misma con la presentación del siguiente video sobre los trabajos que se han realizado en el municipio de Roboré por el Departamento de Biología de la Gobernación. Adelante con el video, por favor.
estamos empezando a iniciar un pozo de excavación. La idea principal aquí es poder encontrar evidencia, más que todo herramientas, las cuales nos puedan dar un fechamiento más cercano sobre, más que todo aquí en este caso, sobre una pintura rupestre. Este es el trabajo que siempre se tiene que hacer para poder tener todos los datos científicos bien corroborados, tanto las herramientas, la posición del material en cuanto a la profundidad del estrato, y así vamos a poder nosotros corroborar realmente con las evidencias que encontremos en la parte más profunda sobre los primeros pobladores que llegaron a esta zona de Santa Cruz. Ya. Toda la piedra. Dame esa de ahí, esta y esta de hacia arriba. Ya con eso tengo. Esta cuadrada, esta grande. Arriba. Ya. 66. Ya. Ahora me vas a hacer un favor. Me vas a dar la distancia de allá y de acá. Bueno, aquí ya continuando con la excavación que iniciamos, se pudo evidenciar material cultural a partir de los 30 centímetros con cerámica prehispánica, y a eso nos está remitiendo por lo mínimo unos 4.500 años es cuando llegó la cerámica de estas tierras. Más abajo en este estrato encontramos a una profundidad de 1 metro, 1,20 m más o menos, todo un fogón, completo fogón donde se ve que la gente cocinó bastante. No sabemos si era fuego o para comida. No pudimos evidenciar restos óseos de fauna o algo así, pero sí pudimos encontrar algunas pequeñas herramientas líticas del producto del tallado
de la gente, ¿no? Esperábamos encontrar nosotros más evidencias, pero bueno, las que tenemos ya nos están demostrando de que este lugar tiene una ocupación muy antigua. Aquí podemos observar al final del estrato, a unos 30, unos 40, empieza un sedimento arenoso muy suave, que efectivamente este sedimento pertenece a cuando toda esta área era fondo marino, ¿no? Eso para nosotros es el indicio de que efectivamente nos dice que hasta ahí llegó el momento de la ocupación del humano. Todo lo que vemos abajo ya es netamente geológico, que no tiene relación ya con el hombre más que todo, ¿no? Para continuar con la presentación de la conferencia, presentaremos a quien es el encargado del Departamento de Arqueología de la Gobernación, nuestro colega Danilo Andrés Draqui Pariñán. Él es licenciado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA, en México, DF. Ha trabajado para el Gobierno Federal de México en 14 proyectos arqueológicos como salvamentos, rescates y registros de sitios arqueológicos, habiendo realizado más de 40 excavaciones. De igual manera, realizó puestas en valor museográfico de materiales arqueológicos e interpretación de la evidencia para el Museo de la Ensenada en Mexicali, Distrito Federal. Es conferencista en distintos congresos y encuentros de investigación tanto a nivel nacional como también internacional. Trabaja hace 10 años en la Dirección de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Y en esta ocasión nos presentará la conferencia Hallazgo de primera evidencia humana de 8.500 años en Santa Cruz. Buenas tardes, amigo, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Osana, por esta oportunidad y a la Biblioteca Departamental para poder compartir con toda la población estos últimos trabajos que hemos hecho realmente en el municipio de Roboré. Digo últimos porque esos han sido los últimos que hemos podido realizar investigación científica. Esto no quiere decir que ahí nos vamos a parar, sino yo creo que este es el primer trabajo que culmina de orden científico que realiza la Gobernación de Santa Cruz justamente dentro del departamento. La verdad que para nosotros, Danilo, es un placer poder presentar esta primicia, este gran trabajo que han realizado ustedes. Es una alegría que hayan podido encontrar lo que tú venías buscando ya hace mucho tiempo con el equipo de arqueología. Realmente nosotros que estamos siempre pendientes del trabajo que ustedes realizan, nos alegramos muchísimo el día que nos lo comentaste y estamos felices de poder mostrárselo también a Santa Cruz. Entonces te dejamos en pantalla y escuchamos atentos el tema. Muchas gracias, Danilo. No, gracias. Sí, ya pudimos observar el pequeño video que presentamos antes. La verdad, la idea principal un poco era que puedan visualizar un poco la gente. Ese trabajo, la verdad, nos tomó una semana. Ahí podemos ver un poco en el video. Son casi 3 horas de caminata para llegar a la cueva de Miserandino. Trabajábamos 4 horas y 3 horas de regreso. Prácticamente todo el día la pasábamos entre caminando y excavando. Así tuvimos 5 días para llegar a obtener justamente lo que estamos presentando ahora. Un pequeño resumen para que la gente un poco entienda que el trabajo arqueológico no es tan fácil, es continuo y toma tiempo, ¿no? Y más que todo, mucho esfuerzo. Nosotros en esa oportunidad estuvimos en Roboré bastante tiempo y realizamos investigaciones en distintas áreas de Tucabaca. Algo importante que quizás antes no lo mencioné, todas estas hemos hecho 4 fechamientos de radiocarbono 14 en toda esa zona. Efectivamente hemos dado a conocer el más antiguo, pero todos estos trabajos que se han hecho han sido dentro de lo que es el área protegida de conservación de Tucabaca, que es administrado por la Gobernación de Santa Cruz. Una vez ya visto el video y hecho un poco la introducción a este tema, vamos a empezar efectivamente a ver para que lo que nosotros muy científicamente se puede llamar las investigaciones arqueológicas en Roboré. Ahí vemos unas imágenes del valle. Para llegar a la cueva de Miserandino efectivamente se tiene que cruzar el arco, ¿no? En todo ese sector. Aquí básicamente nos concentramos en 3 áreas específicas para poder trabajar y poder obtener estas fechas. Y ya, como mencionaba Osana, ya hace tiempo veníamos manejando la hipótesis de la ocupación humana de más de 10.000, 11.000 años en estas tierras. Bueno, poco a poco necesitábamos corroborarlo y más que todo poderlo presentar con fechamientos carbono 14, que es el único método y técnica la cual nos puede llevar
a ver efectivamente cuándo se prendió esta fogata o en un caso cuando se comió algún animal en específico, ¿no? Es bueno que sepan que mandamos 4 muestras de Estados Unidos, las 4 muestras fueron de carbón vegetal, producto de una fogata, fogón que llamamos arqueológicamente. No sé si específicamente en la cueva ese fogón era para preparar alimentos, no pudimos pillar en esa excavación restos óseos o simplemente era para alumbrar el espacio, pero de que el producto vegetal salió de un fogón que fue prendido por el ser humano, es lo que nosotros pudimos obtener de estas muestras y la mandamos a Estados Unidos, ¿no? Es importante también mencionar antes de esto que gracias a la ley departamental de APP, que es el apoyo público-privado, empezamos a trabajar con este tipo de mecanismos. Hay ciertas cosas que la gobernación tiene restricciones dentro de sus gastos, que tiene que hacer efectivamente de acuerdo al formulario de gastos por operaciones, y esta ley nos permite poder acercarnos a las empresas privadas y pedirles apoyo, más que todo apoyo no tanto en recursos sino en especie, y así es como funcionó esto. En base a un acuerdo, nosotros solicitamos apoyo a una empresa privada y la cual nos proporcionó el apoyo de pagar los fechamientos, y así es como hemos llegado a este dato tan importante. Voy a hacer un pequeño resumen. En ese viaje que tuvimos, estuvimos en estos 3 lugares interesantes, lo que es el Encanto en Chochís, en Quitunuquiña, que está pasando a Aguascalientes, y efectivamente en la cueva de Juan Miserandín. Aquí tenemos efectivamente la prueba tácita de las muestras que se mandaron a Beta Analytics, que es un laboratorio especializado en Miami, Florida, que viene realizando el trabajo de carbono 14 hace mucho tiempo y es muy utilizado por los investigadores a nivel internacional. Bueno, porque es un laboratorio especializado y da mucha confiabilidad también los resultados que obtienen estos laboratorios. Como toda empresa, como todo trabajo, de acuerdo a los años de experiencia, te va certificando efectivamente que este tipo de datos son confiables. Por eso utilizamos a esta empresa. Vamos a decir, esta empresa incluso he trabajado y he mandado a hacer muchos fechamientos cuando estaba justamente trabajando en México, ¿no? Estos son los 4 fechamientos que hemos obtenido de estas 4 muestras y vamos a ir poco a poco mostrando ese relato y esos trabajos que se hicieron. Cuando nosotros en ese tiempo llegamos a Chochís, estamos hablando del 2020, hay un pequeño museo comunitario en Chochís. Lo primero que hacemos nosotros es observar el museo, quedamos de colaborarlos con una señalética informativa que hasta el momento no hemos podido llegar a completar, pero básicamente lo que primero vimos en ese momento es que las piezas se encontraban en mal estado. Lo primero que teníamos que hacer, no podíamos nosotros como arqueólogos hacer caso omiso de estas cosas, y lo primero que empezamos a hacer en ese viaje, aparte de hacer las investigaciones, registrar sitios, todas las noches tomábamos el tiempo efectivamente para hacer el trabajo de restauración, como se ve en las imágenes, ¿no? Importante también aquí agradecer, la verdad, al área de conservación la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural de Tucavaca, que nos colaboró dándonos la autorización de poder ingresar a todas estas áreas protegidas. También no quiero olvidar de mencionar al barrio del 15 de agosto de Roboré, el cual nos proporcionó su sede del barrio para podernos quedar en todo ese tiempo que estábamos realizando las investigaciones, ¿no? Ahí vemos ya una imagen de todas esas piezas anteriores que las vimos en un mal estado, estaban con hongos, y les hicimos un pequeño tratamiento para matar todas las bacterias, virus, todos los hongos que tenían. Se hizo el proceso de restauración y bueno, es ahora cómo podemos ver todas estas piezas restauradas, bien consolidadas, y efectivamente dan mucha mejor imagen incluso al museo comunitario que existe en Chochís. Eso fue uno de los trabajos que efectivamente hicimos en esa temporada de investigación en esa zona. En Chochís también se encuentra el Encanto. Es una propiedad privada que se encuentra a comienzos del área protegida. La propiedad privada estaba hace muchos años ya, antes que se formara justamente el área protegida. Por lo tanto, esos propietarios han quedado en el espacio y efectivamente tienen las ciertas condiciones de no hacer deforestación ni nada de eso. Supimos la notificación que en esa propiedad privada se habían encontrado vestigios arqueológicos cuando estaban haciendo excavaciones justamente para poner postes y bueno, alambrar ciertos espacios. Es ahí como nosotros nos apersonamos al lugar, hablamos con los propietarios, ahí vemos pequeñas imágenes y efectivamente ellos nos mencionaron que encontraron ese tipo de evidencia y el cual nos permiten y nos dan la autorización para poder ingresar. En este caso, como son propiedades privadas, necesitamos siempre la autorización del propietario para efectivamente no invadir propiedad privada y no podamos ser susceptibles incluso a denuncia de ingresar al lugar sin autorización. Es así como empezamos a hacer las excavaciones arqueológicas.
vemos que efectivamente el lugar se encontraba mucha evidencia. Venimos refutándolo nosotros hace tiempo. Existen vestigios arqueológicos dispersos por todo el departamento, por todas las zonas, distintas zonas ecológicas que tiene Santa Cruz, así que esto no es de asombrarse. Realizamos las excavaciones, se pudieron obtener bastante material importante y muestras más que todo de carbón vegetal, el cual pudimos mandar a fechar, y en ese sitio en específico del Canto nos dio 1000 años de antigüedad, ya que empezamos justamente a conformar esta estructura de asentamientos humanos en Santa Cruz. Les quiero comentar que no son los únicos fechamientos que existen ya en el departamento. Años atrás se han venido realizando algunos fechamientos, más que todo por trabajo, que se han realizado más que todo en el gasoducto Brasil, y en algunos trabajos de tramos carreteros hemos exigido nosotros, y efectivamente como de lugares de explotación petrolera, los cuales se han mandado a fechar. Entonces, no son los únicos fechamientos que existen en Santa Cruz. Tenemos alrededor de 25 fechamientos, ya nosotros los tenemos ordenados, que se han ido realizando en distintos momentos, pero estos efectivamente serían los más antiguos que hemos obtenido, de 8.500, y gracias a estos nuevos fechamientos, ahora vamos a empezar a ordenar los sitios efectivamente de acuerdo a su cronología y temporalidad. Quitunuquiña, una comunidad chiquitana muy interesante, muy importante, la verdad. La vegetación ahí, se empieza a ver el cambio. Es impresionante cómo se ve el cambio de una vegetación y otra en ese lugar específico. Es un lugar muy interesante, y podemos ver pequeñas imágenes donde se encuentran muchas pinturas rupestres, lo cual nosotros lo primero que hicimos fue registrar justamente esas pinturas, tenerlas fechadas, tenerlas fotografiadas, para posteriormente realizar una excavación arqueológica para ver qué tan profundo es el estrato y poder obtener fechamientos que estén asociados quizá a un momento ocupacional o a las pinturas rupestres que se encuentran en ese lugar. Se hicieron las excavaciones, el estrato hoy no es muy profundo, solamente se pudo excavar 35 centímetros, en el cual sí obtuvimos una muestra de carbón vegetal también asociado a cerámica. La cerámica sabemos que ya en la Amazonia ha llegado aproximadamente hacia 4.500 años de antigüedad. Entonces eso ya nos da una pauta, y la muestra que obtuvimos efectivamente en ese sitio específico nos da un fechamiento de 2.000 años de antigüedad. Efectivamente ya estamos dentro del rango de la aparición de cerámica, pero lo interesante es, si ustedes se han podido dar cuenta, hemos hecho excavaciones y muestras en distintos lugares. Ya nos está marcando la secuencia ocupacional que tuvo efectivamente todo este territorio y muchos otros del departamento de Santa Cruz. Es importante que sepan ustedes que el hombre no llegó de un jalón, o sea, no llegó una migración y llegó el micro y ahí se quedó. Han habido muchas migraciones que han seguido dándose a través del mundo. Las últimas migraciones que se tienen efectivamente conocidas a nivel mundial y más o menos basadas en un rango de tiempo, se habla de aproximadamente 5.000 años. Esa fue la última migración, se puede decir a nivel mundial, que movió gente a través de todos los distintos continentes, ¿no? Entonces, dentro de eso, el hombre hace 13.000 años, que es la evidencia más antigua que se tiene en Sudamérica, ya el hombre viene migrando, quedándose, vienen otros grupos, hay una mezcla, y efectivamente parte de esas migraciones, parte de esos momentos ocupacionales los estamos registrando, y poco a poco, yo creo que a partir de aquí unos años vamos a ser uno de los pocos departamentos en tener una secuencia cronológica fechada y asociada a materiales arqueológicos que nos van a hablar hasta el momento de 8.500. Yo voy a seguir investigando y necesitamos llegar a encontrar el primer momento ocupacional de Santa Cruz, que debe estar entre los 11.000 a 12.000 años, que ya existen fechamientos en el Brasil con esa datación. Así seguimos, así llegamos a nuestra famosa cueva de Miserandino. ¿Quién era don Juan Miserandino? Bueno, existe un mito ahí en Santiago que habla que este señor italiano había robado oro y tenía lingotes de oro, y por eso se fue a vivir en esa cueva. Bueno, efectivamente nosotros ya hemos podido corroborar que don Juan Miserandino tenía una peluquería aquí en Santa Cruz en el 1910, ahí por el centro. Él vendía incluso corbatas, vendía perfumes. Hemos encontrado la propaganda de él en el Museo de Historia de 1910, donde ella está promocionando su tienda. Entonces nos llama mucho la atención a nosotros, si en su momento él tenía esa tienda. Él efectivamente se va a vivir a la cueva a comienzos del siglo XX, 1915 quizás, no sé, y efectivamente en 1930 fallece en la misma cueva, que hace más de
creo, 10, 15 años vinieron a llevarse los restos óseos su familia de Italia, ¿no? Entonces, por eso la cueva recibió el nombre de Juan Miserandino. Ahora, no sé si de creer que se llevó los lingotes de oro, porque la gente ha buscado por todos esos lugares. Esos lingotes nunca hay. Y lo interesante, como les digo, gracias a toda esta información, a todos los archivos históricos, podemos llegar a indagar muchas cosas y hasta saber que el señor tenía una tienda donde vendía ropa de la sastre, vendía corbata, todo, justamente a una cuadra de la plaza principal, 24 de septiembre. Ahí vemos que nosotros, mucho es un lugar atractivo, un atractivo turístico, ya la cueva de Juan Miserandino. Quizás muchas personas no llegan por la larga caminata que tienen que hacer. El paisaje es espléndido, se lo recomiendo, vayan, visítenlo, es una larga caminata, pero ver esa naturaleza de esa magnitud cansa y quita todo el cansancio, la verdad, de toda esa caminata. Así que se lo recomiendo, vayan y visiten este sitio. Y bueno, ahí vemos ya parte de la cueva. Empezamos a tratar de un poco analizar dónde vamos a excavar. Tratamos de excavar en este momento más cercano a donde termina la cueva, y ahí empezamos a hacer las excavaciones arqueológicas justamente para encontrar lo que encontramos, evidencias que nos remitan a hablar efectivamente de una temporalidad humana en este espacio. Ahí vemos que se siguen las excavaciones, como les conté al comienzo, nos tomó 5 días poder excavar, no era de un rato a otro, fuimos haciéndolo paulatinamente en esos días, y bueno, como les mencioné anteriormente, ¿no? Toda esa caminata, todo ese esfuerzo tuvo su fruto, ¿no? Ahí vemos una cruz que existe en el lugar justamente de Juan Miserandino, justamente de este personaje italiano que fallece en esa cueva. Seguimos las excavaciones y algo interesante, aquí obtuvimos 2 muestras de carbón a distintas profundidades, una que nos dio 8.500 años antes del presente y otra muestra que nos dio 6.500 años antes del presente, quiere decir 2.000 años de diferencia entre una y otra muestra. Esto es algo muy interesante porque, como les digo, esto ya nos está marcando una pauta interesante de poder un poco definir cada cuánto se fue dando esta sucesión migratoria a estas tierras. Vamos a analizar un poco que hace el 2018 un investigador italiano, Umberto Lombardo, hizo unas excavaciones, un geógrafo justamente en la parte del río Itenes, aquí al norte de Santa Cruz, comienzo del Beni, y él obtuvo muestras de fechamiento de 10.600 años de antigüedad. Quiere decir, si se dan cuenta ustedes, hay 2.000 años entre cada uno y otro. Comparando las muestras también que él hizo de esa secuencia del sitio, compartimos las mismas muestras en fechamiento, ¿no? Él tiene de 8.500 y de 6.500, lo mismo que tenemos nosotros, pero él tiene una fecha más antigua. Ahorita ustedes van a observar que nosotros todavía tenemos donde excavar, tenemos todavía espacios donde poder encontrar asentamientos más antiguos. Cuando uno hace una excavación arqueológica, hacemos un pozo estratigráfico y bajamos. Muchas veces en ese pozo, este pozo se hizo de casi 2 metros por 1,5 metros para tener espacio de movilidad, pero lamentablemente muchas veces no encontramos material orgánico en ese espacio, en ese estrato específico para poder mandar a fechar. Muchas veces se hace la extensión de la excavación. Aquí, como le digo, el lugar era un poco lejos, bastante cansador el trabajo, pero ahora ya sabemos a qué profundidad tenemos que ir y efectivamente buscar una muestra para poder obtener esa secuencia estratigráfica que enseguida les voy a mostrar. Aquí tenemos ya una imagen del pozo de excavación para que me entiendan un poco. Arriba está la superficie, está en 0, entonces aquí hay una secuencia. Y aquí he mostrado un poco estos fechamientos, que efectivamente nos están mostrando esa secuencia. Tenemos a los 30 centímetros de profundidad, empezamos a encontrar evidencia de cerámica. Que ya obtuvimos un fechamiento en un sitio de Quitunuquiña de 2.000 años, que ahí inicia el momento ocupacional que vemos nosotros en cerámica. Bajando hasta los 60 centímetros, 65 centímetros de profundidad del pozo, aparece cerámica. De ahí más profundo desaparece. Nosotros hemos puesto el fechamiento de 4.500 antes del presente, porque esa es la fecha que se tiene para la Amazonia de la llegada de la cerámica. Dense cuenta ustedes cómo poco a poco ya se va armando y estructurando esto. Por eso lo he puesto en amarillo. Esa no es la fechamiento que hemos mandado a hacer nosotros, pero es la fecha que tenemos ya datada del ingreso de la cerámica, más que todo al continente sudamericano.
a una profundidad de 90 centímetros de la superficie, ya obtuvimos esa muestra de carbón donde ya el material es distinto. Ya no hay cerámica, ya hay pura lítica, piedra. Y al metro 20 de profundidad fue donde obtuvimos esta otra muestra que nos remite a 8.500 años antes del presente. Si ustedes se dan cuenta, desde el metro 20 hasta el metro 70 de profundidad, existe todavía un estrato cultural del cual no pudimos obtener muestras. Por eso lo pongo en celeste, 11.000 o 12.000 años antes del presente, que es la fecha que ha obtenido Brasil y otros lugares de Sudamérica de los primeros pobladores. Y eso es lo que vamos a buscar justamente este año, ¿no? Ahora vamos a seguir la explicación para mostrarle los estratos y empezar a mostrar también ya. Porque cuando nosotros hablamos de fogón, quiero que me entiendan un poco. Ustedes lo ven, en el estrato se ve un sedimento más oscuro. Lo he delimitado. Ese es para lo que nosotros se ve toda esa acumulación negra, oscuro, hollín, producto de justamente de hacer fuego. Algo interesante aquí. Para los arqueólogos es interesante ver incluso las dimensiones de este sedimento de hollín, porque eso nos está hablando de la cantidad de personas. Si hay muchas personas, la fogata va a ser más amplia. Si hay menos, la fogata es más chica. Son cosas básicas y técnicas que nos empiezan un poco a remitir la cantidad de grupos que efectivamente, o personas que estaban habitando ese espacio, en este caso la cueva de Juan Miserandino. Aquí vemos esta acumulación de todo este fogón que es continuo, desde 40 centímetros de profundidad justamente hasta 1,50 m. Vemos que ya dentro del 1,40 m y el 1,70 m, incluso el hollín se extiende. ¿Qué quiere decir? Que había más gente en ese momento, y es del cual no pudimos obtener nosotros muestras de carbón vegetal para mandar a fechar. Eso es algo muy interesante, porque como les dije, estas dimensiones que les estoy mostrando justamente de los fogones, nos habla de la cantidad de personas, porque no vas a hacer, si son pocas personas, no vas a hacer una fogata tan grande. Entonces, obviamente, siempre la fogata, en esos momentos, el fuego servía para la preparación de alimentos y para darnos luz artificial. En esa época no había nada. Esa época que estamos hablando de 8.500 años antes del presente, señores, todavía existían en la zona algunos tigres, dientes de sable. Estamos hablando de la megafauna. Entonces, el hombre de verdad tenía que cuidarse. No es como ahora que todos los animales ya nos conocen, nos tienen miedo solamente de vernos porque saben que el ser humano es destrucción, es muerte. Pero en esa época todavía no estaba la cosa dada así. El hombre tenía que escaparse, y los lobos, tanto en Norteamérica como en Europa, se los comían a los hombres, los jaguares se los comían, los tigres, dientes de sable, ni que se diga. Entonces el hombre tenía que efectivamente tener mucho miedo de los animales, en este caso, que son carnívoros, ¿no? En este caso, por eso el fuego era indispensable. Incluso ahora, ¿no? Si vas al monte y no prendes fogata, es medio complicada tu situación en ese mismo espacio. Sigamos con esto. Entonces ahora quiero mostrarles una secuencia. A los 10 centímetros de profundidad de la excavación, porque eso no se pudo mostrar otro día, encontramos esto, material del siglo XX, asociado aquí al señor don Juan Miserandino. Ahí vemos pedazos de teja y ahí vemos pedazos de platos que efectivamente han debido servir para la alimentación del señor don Juan Miserandino. El estilo de esa loza fina es típico de loza de comienzo del siglo XX. Ese es el material que nos habla de la ocupación de Juan Miserandino en la cueva a una profundidad de 10 centímetros. Seguimos excavando y desde los 10 centímetros 15 aparece la cerámica hasta los casi 60 centímetros de profundidad, que son las imágenes un poco que les estoy mostrando. Ahora, cuando la hablé hace rato, ya a los 90 centímetros de profundidad ya se pierde la cerámica y empieza a aparecer solo material lítico, muy típico de estas primeras ocupaciones humanas en todas partes del mundo, no solamente aquí. Y hay algo interesante de este material porque nos está repitiendo incluso la materia prima muy específica que en este caso los grupos humanos tenían prioridad, ¿no? Hay que ponerse a pensar un poco que no todos usaban la misma piedra. Hay piedras que efectivamente por el conocimiento de un grupo prefiere acceder a esa piedra que a otra. Entonces eso también nos está marcando la prioridad o la necesidad de buscar cierto tipo de roca que algunos grupos se sentían más, quizás más cómodos para trabajarla que efectivamente otro tipo de grupos que necesitan piedras un poco más duras, más volcánicas, y bueno, efectivamente eso tiene una diversidad de material dentro de eso, pero estas pequeñas cosas ya para los arqueólogos nos estamos mostrando algo. Son distintos grupos, porque hay ciertos grupos de migraciones que su conocimiento básico utilizan siempre la materia prima. Lo mismo pasa en cerámica. Hay cierta cerámica que está efectivamente
mezclada con ciertos materiales específicos de desgrasantes muy distintos a de otras zonas. Entonces nos está hablando con las tradiciones y técnicas de elaboración específicas de cada zona. Eso ya a futuro nos va a llegar a delimitar muy en espacios más pequeños este tipo de trabajo y empezar a clasificar bien las áreas de patrones de asentamiento de cada grupo. Quizás no me dé en mi vida llegar a hacer eso hay que nutrir un montón de información para que efectivamente se pueda ir consolidando. Y espero antes de irme de Santa Cruz poderles dejar eso para que ya la siguiente generación pueda retomar esto ya con una tipología, con espacios delimitados y efectivamente sea más fácil ellos retomar la historia más de la que nos fue retomar nosotros el comienzo de la historia de Santa Cruz. Este material, como les dije, imaginen, fíjense, es un material muy específico, muy duro, que efectivamente deja este tipo de trabajo asociado a este grupo que llegó hace 6.400 años antes del presente a estas tierras, ¿no? Seguimos nosotros excavando y también a esa profundidad encontramos esta piedra bastante pulida que efectivamente cuando vemos en la base de la piedra, vemos que esa piedra fue utilizada para moler pintura. O sea, eso ya es algo súper interesante, novedoso. Ahí en la foto de abajo se puede ver, jugamos un poco con los colores, ahí se puede ver el óxido de hierro que está plasmado en los poros de la piedra. Quiere decir que esta piedra se utilizó, porque vamos a entender una cosa, los estilos ya en charlas anteriores hablamos sobre las técnicas de aplicación de arte rupestre. Sabemos que hay el seco y otra es líquida. Básicamente nos está mostrando que efectivamente aquí se produjo pintura líquida por la forma de trabajar la materia prima y bueno, eso es algo que ya se habló la otra vez y lo vuelvo a retomar un poco porque ahí os hablo incluso la técnica de aplicación que utilizó el grupo, pero ya nos está mostrando esta herramienta que las pinturas son incluso más antiguas y efectivamente eso nos está remitiendo que muchas de las pinturas rupestres del municipio de Codé son bastante antiguas, muy similares a las del Brasil. Seguimos las excavaciones, ya a 1,10 m, básicamente empezamos a encontrar otro tipo de material, fíjense ustedes, es otra materia prima de lítica, de roca, que fue utilizada por esos grupos, y efectivamente estos grupos están asociados ya más al asentamiento que tenemos nosotros fechado de 8.500 años antes del presente. Es otro tipo de material, aparte se encontró otras pequeñas piedras ahí trabajadas y otras en proceso de trabajo, muy típicas de efectivamente artefactos elaborados de los primeros pobladores de América. Eso lo he visto en México y lo he visto en muchos otros lugares, que efectivamente hay un patrón general que aquí los estamos empezando a ver y para nosotros eso es muy satisfactorio porque ya ahora Santa Cruz, antes de ser un pueblo con poca historia, señores, ahora ya somos parte de este poblamiento. Algo interesante de esto es lo que les decía, fíjense ustedes, Sudamérica, esos son los sitios más antiguos que se encuentran fechados y los que han sido también difundidos. Quizás muchos arqueólogos son envidiosos en su trabajo y quizás han hecho otro sitio, otro fechamiento, pero no lo sabemos. Y si el trabajo del arqueólogo queda para el arqueólogo, no sirve de nada. Nuestra formación básica es social y en la universidad siempre la recalcaba. Todo lo que hagan tienen que difundirlo. Ustedes trabajan para la sociedad, no trabajan para ustedes. Pero bueno, esto es importante porque muchas cosas quedan guardadas en libros y para nosotros en Santa Cruz es clave e importante difundirlo, todas las cosas que hacemos, todos los hallazgos, aunque algunos dicen que me gusta hacer show, otros arqueólogos, pero es como la forma yo puedo llegar un poco mi gente y vea que hay mucha riqueza. Ya vendrá el momento donde toda esta historia podamos plasmarla en la currícula pedagógica de por lo menos las unidades educativas en Santa Cruz. Espero a futuro se puede hacer eso. Entonces, como vemos, todos estos foquitos, estas luces prendidas en Sudamérica sobre los primeros pobladores, empiezan a aparecer dos nuevos lugares. Para nosotros, como les dije el otro día, es un foquito que se prende ahora Santa Cruz y esta parte oriental aparece dentro de este espacio justamente de los primeros pobladores de Sudamérica y en este caso del continente americano. Vemos esas dos muestras, una la que hizo
lombardo en el río Ítene de 10.600, y ahí vemos nosotros la muestra de 8.500 años antes del presente. Esto es algo muy importante. Ahí están las muestras que hizo Humberto Lombardo en 2018 y las muestras de la gobernación de Santa Cruz en 2021. Como les dije, ya somos parte del poblamiento del continente, y ya no solamente somos parte de lo que antes pensamos del poblamiento de estas tierras orientales. Ahora compartimos algo general con toda Sudamérica. Tenemos evidencia de los primeros pobladores que llegaron a estas tierras. Y esto es algo muy importante. Como les digo, ya veníamos un poco trabajando al respecto y vamos a ver ciertas imágenes. Esta está en la cueva de Juan Miserandino, que efectivamente vamos a ver en la clasificación que vimos un poco de arte rupestre, la pintura rupestre, y ellos representan muy claramente animales actuales, donde podemos definir jaguar, podemos ver efectivamente venado, pero hay ciertos animales que ya no los encontramos de este momento. Nosotros pensamos que están remitiendo ellos a animales de la megafauna. Aquí vemos este animal que efectivamente le hemos buscado alguna similitud con algún animal ya de esta temporalidad y no hemos podido encontrar. Como vemos, tiene garras, un animal bien grande, y efectivamente sabemos que en la megafauna existía este perezoso gigante que también tenía garras, y nosotros ahora estamos empezando ya a asociar este tipo de pintura con este tipo de animales que existieron en la megafauna. ¿Por qué? Porque el fechamiento que hemos obtenido recientemente nos lleva a ese momento histórico y del cual ya tenemos que empezar a lanzar las hipótesis y mostrar toda esta riqueza que tenemos. Aquí tenemos otras pinturas por Roboré, animales muy grandes, muy toscos, con cabezas pequeñas. Y muchas veces nos poníamos a pensar qué tipo de animal era. Bueno, señores, ese tipo de animal los paleontólogos le llaman el toxodonte, un animal parecido al hipopótamo que vivía en toda la zona de lo que es Tucavaca, el Pantanal y zona del Chaco, ¿no? Ahí empezamos, mírense cómo la imagen habla más que justamente 1000 palabras, como se dice, ¿no? Ahí están las pinturas y estamos empezando a asociar esa técnica con esa tradición antigua. Miren estas dos figuras. ¿A qué nos remiten? Nos remiten a camellos que existían en la megafauna. Ya con el fechamiento que hemos obtenido, ya nos da para poder empezar a enlazar justamente estas evidencias de la megafauna con las pinturas rupestres. Si antes lo teníamos ya en la cabeza pensado que así era, gracias a estos fechamientos nosotros podemos ya incluso empezar a plasmar estas indagaciones. Miren, esto es un caballo. Vemos la pintura, ahí está un dibujo de los tipos de caballos que existían en la megafauna. Quien me diga que no, la verdad, dudaría en su cosa. Ahí están las imágenes, por eso ya en este momento estoy lanzando estas cosas porque ya tengo el sustento académico y científico, el cual me puede remitir a hacer estas interpretaciones. Esta es la mejor imagen que tenemos hasta el momento descubierta en Santa Cruz y en la zona de Roboré. La verdad, es un lugar especial. Esto es en Quipumiquiña, es un lugar mágico. Ahí nos está mostrando un ser humano que está parado sobre una especie de árbol o algo y está justamente tirando una arma, una lanza a una secuencia de animales. Son básicamente 10 animales que están en migración. Bueno, ¿qué son estos animales, señores? Este tipo de elefantes o paquidermos existían en la época de la megafauna. Aquí eran de esa forma, muy similar al elefante, muy distinto a lo que conocemos del mamut, que es del norte, del hemisferio norte, donde efectivamente era peludo por el frío que existía allá. La especie de mastodontes, que se llama este tipo de evidencia, para nosotros era muy parecida al elefante actual, sin pelo. Y lo que quiero aquí demostrar es, fíjense ustedes, esa representación, esa imagen, la forma del cuerpo, la composición, cómo lo hacen, nos están remitiendo para nosotros a este momento de los paquidermos o de los mastodontes, mejor llamados, de la megafauna por los paleontólogos, ¿no? E incluso tiene su nombre científico que llaman Cubieronis a todo este tipo de mastodontes por la zona, pero vamos a dejarlo como mastodontes, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Y no solo eso, miren esta imagen. La verdad nos están remitiendo a qué, nos están mostrando a un felino y para nosotros esa imagen está representando a un felino tigre dientes de sable. Ya con todo esto pasamos el límite, pasamos esa frontera
de esa historia de la época española, misional y prehispánica, que se llama, que es antecito de la época de ya los españoles. Ahora estamos hablando ya de prehistoria, mucho tiempo atrás, antes de que efectivamente se piense a conformar lo que llamamos historia. ¿Por qué? Porque empieza la escritura. Para mí, la historia comienza hace miles de años. Estas imágenes, si quizás no son escritos, pero son expresiones y son relatos de lo que la gente veía cotidianamente en su momento. Esto es algo muy interesante. Termino con esta imagen del valle, la verdad, de Tucabaca. Los invito a todos a visitar. Miren estos lugares espléndidos, hermosos. Nosotros pudimos obtener estas fotos con neblina, porque bueno, estábamos a las 6:30, 7 ya empezando a caminar para llegar a la cueva de Juan Miserandino. Ustedes lo pueden observar en el video. Incluso hasta lluvia nos ha tocado vivir en ese momento. Pero bueno, esas vistas, ese espacio nos llena y nos quitaba todo el cansancio de no comer todo el día y de hacer un trabajo, porque necesitamos nosotros estructurar y realmente empezar a contar la verdadera historia de los cruceros. Muchísimas gracias. Realmente, Danilo, es impresionante el trabajo que han realizado durante todos estos años. Siempre vamos a estar orgullosos como Biblioteca Departamental de poder mostrarlo. Te agradecemos por habernos dado la primicia, por permitirnos llegar al público con este tipo de información. Mientras vos ibas hablando, yo ya iba soñando en mi cabeza con otras actividades que podemos realizar. Después charlamos de que terminemos con este vivo. La verdad que estoy orgullosa como cruceña por el trabajo que ustedes han hecho como equipo de la gobernación. Y de verdad, muchas gracias por el aporte que hacen a los cruceños. Es impresionante. Yo espero que las personas que están en su casa hayan estado muy atentas a cada detalle que les has ido mostrando, a cada prueba, ¿no?, que has ido tú también graficando también con estas imágenes durante tu exposición. Te agradecemos, la verdad, por habernos permitido llegar a los hogares de las personas de toda Bolivia, porque nos miran de toda Bolivia. Les mandamos un saludo a todos y esperemos que en casita hayan estado atentos, escuchando, aprendiendo y mirando esta información que nos trae Danilo de primera mano. No, de nada, Rosana. Como te preguntan incluso a veces los fines de semana, ¿qué haces ahí? Le digo, para eso me paga la gobernación, entonces por eso estoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos esperamos en una próxima conferencia de la Biblioteca Departamental. No se olviden que salimos todos los días miércoles a las 5 de la tarde con actividades infantiles y de igual forma todos los domingos con actividades para público joven y adulto a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su participación. No nos olvidemos que de esta manera se hace gestión, trabajando.